Una vez más, que el Señor les bendiga a todos. Les doy la bienvenida a Crosspoint Español, especialmente a los que nos visitan en esta mañana. Gracias a todos por traer la iglesia a este salón y a los que están viendo la transmisión, muchas gracias por estar en sintonía. Podemos reconocer a Pedro por el excelente video de introducción que hizo para la serie. A la luz de toda la controversia que está relacionada con el libro de Apocalipsis, el hecho de que en esta mañana estemos comenzando esta serie, pues significa una de dos cosas. O es que yo me siento extremadamente confiado, o es que yo me he vuelto completamente loco. Probablemente los que me conocen mejor están dudando de mi salud mental. La mayoría del tiempo yo les daría la razón. Pero la verdad es que al ver cómo Dios ya nos ha ayudado a través de otras series difíciles, ¿verdad? Yo pienso en el año pasado y yo pienso en el libro de Job. Cuando yo veo la manera en que el Señor nos ha ayudado, yo creo que eso es evidencia de que Dios ama a esta pequeña iglesia. Amén. Dios ama a Crosspoint Español. Gracias. Y esa fidelidad de Dios en el pasado fortalece mi fe en que Dios va a ser fiel hoy y va a ser fiel mañana. Así que vamos a proceder con fe y en completa dependencia del Espíritu Santo, porque con este libro nos va a hacer falta. ¿Estamos listos para recibir la palabra? Bueno, hoy vas a conocer a una persona que no tiene comparación. Apocalipsis capítulo 1 te presenta al único que hace que tu sufrimiento valga la pena. Les voy a pedir que busquen sus Biblias en Apocalipsis 1. La Biblia se divide entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. El libro de Apocalipsis es el último libro en el Nuevo Testamento, lo cual significa que es el último libro de nuestra Biblia. Una vez encuentren ese libro y encuentren el capítulo 1, les voy a pedir que lo marquen en su Biblia física o en su aparato electrónico. Déjenlo marcado ahí porque yo quiero tomarme un poco de tiempo para introducir este libro. ¿Me lo permiten? Muy bien, bueno. En el capítulo 1, verso 1, el autor se identifica a sí mismo como un tal Juan. Pues los que saben mucho, los inteligentes, los eruditos, el consenso de los eruditos más conservadores es que este es el mismo Juan que fue uno de los 12 discípulos de Jesús. Conocido como el discípulo amado. Pues yo personalmente no encuentro ninguna razón por la cual dudar de ese consenso. Yo estoy de acuerdo con eso. Y se cree que Apocalipsis fue escrito a mediados de la década del 90 después de Cristo. Aproximadamente 95, 96 después de Cristo. Y eso coincidía con el reinado del emperador romano Domiciano. Y si el emperador de turno era Domiciano, pues entonces eso nos da una idea de las condiciones bajo las cuales se encontraba la iglesia para ese tiempo. Les voy a explicar. La Biblia nos muestra que la iglesia cristiana comenzó a ser perseguida primero por los fariseos. Pues entonces la iglesia cristiana surge pues alrededor del 34 al 35 después de Cristo aproximadamente. 30 años después, alrededor del 65 después de Cristo, el emperador Nerón, él formaliza, la persecución de la iglesia pasa a manos del Imperio Romano. Y cuando la persecución de la iglesia pasa a manos del Imperio Romano, eso fue un asunto extremadamente cruel. ¿Qué hacían los romanos con los cristianos? Los romanos empalaban a los cristianos, o sea que los traspasaban con estacas. Los romanos embarraban a los cristianos con aceite y los usaban como antorchas para alumbrar la noche. Los romanos amarraban cada extremidad, cada mano y cada pierna, las amarraban a 4 caballos distintos y los hacían correr en direcciones opuestas. Si estaban de buenas ese día, te tiraban a los leones, pero junto con tu familia entera.
Si me permiten un comentario, un poquito de mi opinión. Yo creo que como cristianos, lo que nosotros estamos experimentando en este país el día de hoy, sí, es oposición. Sí, es una pérdida de libertades que yo creo que es injusta. Pero si lo que más yo tengo que temer en el día de hoy es el rechazo social y que me suspendan mi cuenta de redes sociales, y eso es lo más que yo tengo que temer. Eso me recuerda a Hebreos 12:4 que me dice, aún no habéis resistido hasta la sangre. Y la iglesia del siglo I definitivamente tuvo que resistir hasta la sangre. Porque 30 años después de Nerón, aproximadamente, alrededor del tiempo en que Apocalipsis fue escrito, 90 y pico después de Cristo, pues llega Domiciano. Y la situación para entonces de la iglesia era que por lo menos 3 figuras centrales de la iglesia ya habían sido asesinadas por el Imperio Romano. A Pedro lo habían crucificado al revés, a Pablo lo habían decapitado y a Timoteo lo agredieron hasta matarlo. Imagínese usted que un escuadrón militar capture a Miguel Núñez, a Sugel Michelén y a John MacArthur y que los ejecuten en vivo en televisión. Así sería, ese sería el ambiente en el cual estaríamos ahora. Pues llega el emperador Domiciano y aunque usted no lo crea, las cosas empeoran. Porque Domiciano tenía miedo a que lo derrocaran. Y por ese temor, él impuso un culto imperial. Eso quería decir que él insistía en que lo trataran como Dios, que lo llamaran Domiciano, Señor y Dios. Domitianus Dominus et Deus. Pues la gran mayoría de los romanos, como ya eran politeístas, pues no les molestaba añadir un Dios más al surtido que ya tenían. Pero Juan, junto con el resto de la iglesia, obedeciendo a Jesús, ellos estaban dispuestos a someterse a las autoridades, pero no estaban dispuestos a adorar al emperador. Por eso Juan, al igual que muchos cristianos, pues fue perseguido, fue torturado. Inclusive, esto no está en la Biblia, pero nos dice la tradición que lo trataron de ejecutar echándolo en un caldero de agua hirviente. Pero sobrevivió. Una vez más, esto no está en la Biblia. Uno de los padres de la iglesia del siglo III, Tertuliano, escribe lo siguiente: cuán feliz es la iglesia en Roma, sobre la cual los apóstoles derramaron toda su doctrina junto con su sangre, donde Pedro soportó una pasión como la de su Señor, donde Pablo ganó su corona en una muerte como la de Juan el Bautista, y donde el apóstol Juan fue sumergido en aceite hirviendo y desde allí exiliado a una isla. Yo no sé ustedes, pero una iglesia que está experimentando ese nivel de persecución, pues yo la palabra que menos se me ocurre para describirla es feliz. ¿Se dieron cuenta? ¿Cuán feliz es la iglesia que está siendo perseguida en Roma? Pues mire, en esta mañana yo le propongo que sí, una iglesia puede perdurar en esas condiciones. Si una iglesia puede mostrar hasta gozo en esas condiciones, es porque ellos podían ver algo que el resto del mundo no podía ver. Ellos podían ver la visión de un Jesús victorioso. Esa visión le dio el poder a la iglesia del primer siglo, le dio el poder para rechazar los privilegios que venían con la ciudadanía romana y, como dice en Hebreos 10, aceptar con gozo el despojo de sus bienes, sabiendo que tienen una mejor y más duradera posesión. Amada iglesia, nosotros estaríamos dispuestos a poner a un lado nuestros privilegios, sabiendo que en Cristo tenemos una mejor y más duradera posesión. Pregúntese eso. ¿O se conformarían con la ciudadanía romana? ¿O prefieren ver la visión de un Jesucristo victorioso?
2 amenes. Muy bien, bueno, pero primero vamos a hacer eso, vamos a ver la visión de Jesucristo victorioso. Pero vamos a pedirle, les quiero pedir que se unan a mí en oración, pidiéndole a Dios que nos ayude. Vamos a orar juntos. Padre que estás en los cielos, tú nos ves y tú te das cuenta que por fin nos atrevimos a cubrir el libro de Apocalipsis. Tú conoces, Señor, las limitaciones que nosotros tenemos. Me doy cuenta de mis limitaciones con este libro, Señor. Así que te rogamos como iglesia, te rogamos por tu ayuda. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a entender por qué nos has hablado de esta manera tan peculiar. Ayúdanos a entender qué es lo que tú quieres que nosotros sepamos. Ayúdanos a entender qué es lo que tú quieres que nosotros hagamos al respecto. Ayúdanos, Señor, a mantenernos fieles a tu intención cuando nosotros interactuemos con este libro. Señor, ayúdanos a conocerte mejor en este libro, porque tú eres la razón y tú eres el tema central de este libro. Pedimos esto a través del poder del Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Ustedes se acuerdan de cuando nosotros teníamos nuestros grupos de comunidad a través de las videollamadas por Zoom? ¿Se acuerdan de eso? ¿Quiénes lo echan de menos? Yo tampoco. Yo me alegra, wow. Yo me alegro tanto de que podamos estar en persona una vez más. Yo recuerdo cuando esos grupos eran una novedad, pero a medida que las videollamadas se hicieron parte del diario vivir, pues yo empecé a notar un comportamiento peculiar en mí. Me di cuenta que no importa quiénes fueran parte de la videollamada, se me hacía muy fácil distraerme, porque lo que yo hacía era mirarme en mi cuadrito. ¿Algunos más de ustedes lo hacen? ¿O yo soy el único? Bueno, tenemos un montón de gente santa aquí. Vemos como 2 o 3 vanidosos. A veces uno está tan pendiente de cómo te quedó el pelo, si tienes comida en los dientes o si tienes algo en la nariz, que aunque la persona que esté hablando esté discutiendo algo muy importante, tú no te das cuenta del tema. Porque uno prácticamente borra al resto del grupo enfocándose en uno mismo. Eso es lo peor que me podía pasar. Pastor, ¿qué usted opina? Ya, ¿qué dijo? No. Esa es la razón por la cual nosotros terminamos teniendo un concepto tan distorsionado del libro de Apocalipsis. Esa es la razón. Nosotros necesitamos darnos cuenta de que este libro fue escrito para toda la iglesia, con I mayúscula, a través de toda la historia. Y tenemos que darnos cuenta de que este libro no fue escrito solamente para mí en los Estados Unidos a principios del siglo XXI. Si nosotros leemos el libro de Apocalipsis pensando que nosotros somos el centro, si nosotros leemos el libro de Apocalipsis pensando que nosotros somos los protagonistas, nosotros vamos a terminar creyendo que los QR codes o que la vacuna son la marca de la bestia. Tenga la opinión que quiera sobre las vacunas, pero no son la marca de la bestia. Y vamos a dejar de vivir en misión. ¿Sabe por qué? Porque entonces el mundo que nos rodea, en vez de nosotros verlos como almas que necesitan oír el mensaje de salvación a través de Jesús, nosotros empezamos a verlos como nuestros enemigos. Cuando nos metemos en esas batallas culturales. Y nuestro objetivo principal, entonces, en vez de anunciar al Cristo crucificado, nuestro objetivo principal va a ser agarrarnos al poder. Va a ser agarrarnos al privilegio. Pero esa no fue la decisión que tomó la iglesia cristiana del siglo I. Eso no fue lo que ellos hicieron. La iglesia perseguida por el Imperio Romano en el primer siglo
tomó la difícil decisión de negarse a adorar al emperador. Era fácil, no había tanto show. Usted lo único que tenía que hacer era ir al templo de Domiciano, agarrar un pellizco de incienso y lanzarlo al fuego y decir: Kaiser Curios. El César es el Señor. Eso es lo único que uno tenía que hacer para ahorrarse toda esa persecución. Para ahorrarse todo ese sufrimiento. Pero como los cristianos sabían que el César no era el Señor, como los cristianos sabían que solo Jesucristo es el Señor, ellos tuvieron que aceptar, junto con su creencia, un sufrimiento que ni usted ni yo nos imaginamos aquí todavía, que a nosotros no nos ha tocado en esta parte del mundo. Sin embargo, la iglesia, habría sido bien fácil que la iglesia viera a los romanos como sus enemigos, ¿verdad? Te están matando a tu familia. Eso haría sentido. Pero la iglesia, en vez de ver a los romanos como sus enemigos, la iglesia pasó su sufrimiento con fe. La iglesia pasó su sufrimiento con entereza. La iglesia pasó su sufrimiento con gozo. La iglesia de Roma era una iglesia feliz. ¿Cuál fue el resultado? Mire, 300 años después, 51% del Imperio Romano profesaba: Jesucristo es el Señor. Porque un grupo de gente prefirió obedecer al Señor aunque le trajera sufrimiento, en vez de buscar el poder. Así que, amada iglesia, si nosotros decidimos dejar de usar el libro de Apocalipsis como un espejo y llevamos nuestra atención al verdadero protagonista, pues vamos a darnos cuenta del verdadero tema principal del libro. Tu Salvador Jesús es más poderoso y es más temible que cualquier adversidad que puedas estar enfrentando. Hay muchos detalles sobre el libro de Apocalipsis que no he discutido todavía. A medida que vayamos leyendo el capítulo 1, pues todos esos detalles van a salir a la superficie. Los voy a discutir entonces y también los estaré discutiendo en capítulos subsecuentes. Decidí dividir el capítulo 1 entre 2 actos, así que vamos a comenzar con el primer acto. En este prólogo, Juan sigue el protocolo que es para su tiempo cuando uno escribía una carta. Y entonces nos comunica que el libro de Apocalipsis es de origen divino. Él no se lo inventó, vino del Señor. Y por lo tanto, el libro es una fuente de bendición, mire, para quien lo lea, para quien lo escuche y para los que lo obedecen. Apocalipsis 1:1 dice así, estoy leyendo de la Nueva Biblia de las Américas. Comienza diciendo: la revelación de Jesucristo que Dios le dio. Para nosotros, Apocalipsis ha tomado un significado diferente. Un evento apocalíptico significa un evento desastroso. Pero Apocalipsis es sencillamente una palabra griega que significa revelación. Revelación de Jesucristo. Y a nosotros nos viene bien recordar que la intención de este libro es revelar, es esclarecer, no es hacer las cosas más oscuras, no es oscurecer el conocimiento. Así que si después de interactuar con este libro nos quedamos igual de confundidos, igual de brutos, quizás estamos complicando las cosas demasiado. La intención de este libro es revelar, y eso también nos deja saber que este libro cae dentro del género apocalíptico, como parte del libro de Daniel y parte del libro de Isaías. El propósito de esta revelación, como dice ahí, es mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. O sea, que ese desenlace de la historia que dice aquí
debe suceder, es inevitable. No hay quien lo despinte. Así que si tú quieres estar de parte del ejército que va a triunfar, no tienes que ser americano, no tienes que pertenecer a ningún partido político en particular, pero sí tienes que estar reconciliado con Dios a través de Jesús. ¿Cuál es tu estatus? Demasiado temprano para yo agitarme así. Vamos a volver al texto. Pues el texto nos deja saber que nosotros no somos el centro del universo. Porque antes de que esta revelación llegara a nosotros, pasó por otras 4 manos. Como vemos, la revelación primero pasa de Dios Padre a Dios Hijo. Entonces, Él la dio a conocer enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, quien dio testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todo lo que vio. Hay un total de 5 eslabones en la cadena de revelación. Dios Padre, Dios Hijo, su ángel, Juan, nosotros. Y el verso 3 nos dice que nosotros recibimos una bendición. Usted recibe una bendición solo porque vino esta mañana. Sencillamente porque está ahí sentado escuchándome. De nada. Dice, bienaventurado el que lee, gracias Señor. Y los que oyen la palabra de la profecía y guardan las cosas que están escritas en ella. ¿Usted sabe por qué? Porque el tiempo está cerca. O Cristo viene o se nos acaba la cuerda. ¿Cuál le va a llegar primero a usted? Usted no sabe. No sabemos cuándo ninguna de esas dos nos toca. Pero el tiempo está más cerca de lo que tú te imaginas. Volviendo al tema del género de este libro, les dije que es un libro apocalíptico, pero también cae bajo otras 2 categorías. Es un libro que cae en 3 géneros. Es apocalíptico, como acabamos de leer, dice que son palabras de profecía, así que es un libro profético. Y como es un libro profético, es un libro que nos debe llamar a nosotros a examinar nuestras vidas y si es necesario cambiar nuestro camino. Pero este libro también es una carta. Dice el verso 4 que viene de parte de Juan a las 7 iglesias que están en Asia. Gracia y paz a ustedes de parte de aquel que es y que era y que ha de venir y de parte de los 7 espíritus que están delante de su trono. Si se está rascando la cabeza, eso quiere decir que usted está leyendo y usted está verdaderamente, no está leyendo como el papagayo. La semana que viene les voy a dar más información sobre esas 7 iglesias en Asia. Pero ahora lo que yo quiero hacer es llamar la atención a un elemento particular de los libros apocalípticos. Los libros apocalípticos están llenos de imágenes visuales, como nos dijo Kevin. Imágenes visuales y de símbolos. Lo primero que encontramos es que en el libro de Apocalipsis los números tienen un significado. Después les explico la razón, pero aquí podemos notar el uso del número 7, el cual, dependiendo del contexto, simboliza o perfección o plenitud. Por ejemplo, la carta está dirigida a 7 iglesias. Así que verdaderamente está dirigida a 7 iglesias en Asia Menor, en lo que hoy en día es Turquía. Pero también eso nos deja saber que, aunque la carta fue escrita a esas 7 iglesias en particular, también está dirigida a toda la iglesia universal a través de la historia. ¿Hace sentido? ¿Me están siguiendo? Muy bien. Pues también vemos que la tercera persona de la Trinidad, el Espíritu Santo, es simbolizada por los 7 espíritus que están delante del trono. Eso quiere decir que esta carta viene de Dios Padre, Dios Espíritu, y como dice el verso 5, de parte de Jesucristo, el testigo fiel.
Jesús es el testigo fiel. Eso quiere decir que cuando Jesús le dice algo, Él está diciendo la verdad. Él no está jugando con usted, Él no lo está manipulando. Jesús es el testigo fiel. Y si Él dice que Él va a cuidar de usted, Él es fiel. Y si Él dice que va a hacer algo, Él es fiel. Dice que es el primogénito de los muertos. Una manera poética de decir que Jesús es el primero que resucitó para vida eterna. El primogénito de los muertos significa eso, que Jesús es el primero en resucitar para vida eterna y el soberano de los reyes de la tierra, el soberano de Domiciano, el soberano de todos los presidentes que usted está pensando que usted no pasa y usted no soporta, y de los 2 que están corriendo para elección en este año. Y Jesús es el soberano sobre todos ellos. Pues cuando vemos estos atributos de Jesús, pues Juan no puede, como ustedes ahora mismo, él no puede resistir el impulso de adorar a Jesús. Él dice, al que nos ama y nos libertó de nuestros pecados con su sangre, e hizo de nosotros un reino, sacerdotes para Dios, su Padre. A Él sea la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Amén. ¿Cuál es el mensaje que tiene Jesús, este testigo fiel para nosotros, su iglesia, que estamos aquí, sufriendo por su causa, ¿verdad? ¿Cuál es el mensaje que Él tiene? Él viene con las nubes. Él viene con las nubes. El testigo fiel dice que Él viene con las nubes y todo ojo lo verá. Aún los que lo traspasaron. Y todas las tribus de la tierra harán lamentación por Él. Sí. Amén. Yo soy el alfa y la omega, dice el Señor Dios, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Estás experimentando una prueba en tu vida, estás sufriendo, estás entristecido, entristecida porque has experimentado injusticia, porque has experimentado abuso, estás experimentando rechazo por motivo de tu fe. Si estás experimentando represalias porque tú tomaste la decisión de actuar con integridad en tu trabajo, el juez justo lo ve todo. El juez justo lo ve todo. Él es el alfa y la omega. Y Él quiere que sepas que Él es el justiciero invencible y el justiciero inevitable. Con esa garantía pues cae el telón al final del primer acto y nos lleva al segundo acto, donde Juan tiene la visión y entonces se le encarga una vocación importante. Cuando leemos los versos 9 al 10, pues lo primero que yo observo es que Juan me está llamando a ser fiel a través del sufrimiento. No toda persona se gana ese derecho, ¿verdad? No toda persona tiene el derecho a venir de ti y decirte, mira, sé fiel a través del sufrimiento, aguanta, perdura. Pero yo veo a Juan y yo creo que él se ha ganado ese derecho. Porque Él es, como dice en el verso 9, nuestro compañero en la tribulación, en el reino y en la perseverancia en Jesús. Juan, nuestro compañero en la tribulación, nos cuenta que él se encontraba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesús. Estaba siendo castigado por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesús. Estaba yo en el Espíritu en el día del Señor. Me encanta eso. Juan, a pesar de que estaba desterrado y exiliado, él todavía seguía conectado con su familia de fe a lo largo de la tierra. Estaba yo en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí. O sea que esto no es una alucinación que estaba sucediendo en la cabeza de Juan. Él podía oír la voz dentro de su espacio y oía que venía de detrás de él. Una gran voz como sonido de trompeta que decía,
escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Este es el Juan que rehusó unirse al culto de personalidad del emperador Domiciano. Y por eso, de acuerdo a la tradición, lo tratan de ejecutar, pero sobrevive y a últimas cuentas pues deciden deshacerse de él y entonces es desterrado a la isla de Patmos. Es una isla que queda en el mar Egeo, precisamente entre Grecia y Turquía. Si se fijan en el mapa, ven que en el lado turco pues están las ciudades donde se encuentran las 7 iglesias también. La isla de Patmos ahora está poblada, pero para entonces era una isla solitaria, una isla de una topografía rocosa y empinada, que la hacía pues inhóspita para el ser humano. Pues imagínense esa situación. A pesar de ser quien Jesús llamaba el discípulo amado, 60 años antes de esa revelación, él compartió con Jesús en su ministerio en la tierra. Amaba tanto a Jesús que se le recostaba. Pues imagínate, tú pasas ese tiempo con Jesús, ves a tu amigo amado morir, ves que resucita, él te comisiona a predicar el evangelio, después sube al cielo, pues acto seguido la vida se te hace cada vez más difícil. ¿Esperaría uno eso por obedecer a Dios? Cuando yo planté esta iglesia, hace 9 años yo no tenía la más mínima idea de lo que me esperaba. Yo esperaba glamour. Dios se rió a sí mismito. Pero tú obedeces al Señor y la vida se te hace cada vez más difícil por tus convicciones. Y entonces en el caso de Juan, por eso, él es perseguido, es azotado, te tratan de matar pero sobrevive, así que simplemente te botan como si fueras basura. Pues aquí estás. Imagínese a Juan vagando por la isla de Patmos con por lo menos 80 años de edad. Esa es la edad que él tendría para entonces. Por lo menos 80 años de edad viviendo en un lugar incómodo, en un lugar solitario. ¿Qué tú estarías pensando? Yo probablemente pensaría, porque ya yo no sirvo para nada. Yo estoy viejo, yo estoy acabado, lo que me queda es sentarme aquí en una roca y esperar el final. Pues en ese momento un viejo amigo se le aparece y le dice, mira, yo tengo un trabajo para ti. Ahora. Por eso, amada iglesia, perdonen que yo me vaya por esta tangente, pero no se rinda. No se rinda. Ni a usted ni a mí nos toca decidir cuándo es que vamos a guardar las botas y cuándo es que vamos a colgar los guantes. A nosotros no nos toca decidir eso. Es precisamente en medio de nuestra debilidad, de nuestro cansancio y de nuestra insuficiencia que el Señor muestra su poder. Así que cuando el mundo diga que ya tú no sirves, porque eres demasiado débil, porque no tienes suficientes estudios, porque eres demasiado joven, porque eres demasiado viejo, porque te da trabajo ajustarte a vivir en los Estados Unidos, porque no sabes inglés o porque tienes demasiado acento cuando hablas inglés. Cuando el mundo te diga eso, ¿tú sabes qué? Somos débiles. Sí, ciertamente somos débiles, pero tenemos un Salvador que ponle el sello, va a cumplir su propósito en ti. Y no hay quien lo detenga. Pues aquí Jesús se le aparece a su viejo amigo Juan en este punto de su vida y lo saca sobrenaturalmente de la isla de Patmos y lo entrona para saber quiénes están despiertos aquí. Eso no está en la Biblia. No lo libró sobrenaturalmente de su prueba, el Jesús victorioso.
llegó a darle esperanza a través de esa prueba. Una esperanza que no está basada en las circunstancias, una esperanza que no está basada en las riquezas, una esperanza que no está basada en el clima político, sino en la persona de Jesús. Presten atención a la manera en que Jesús se le presenta. Verso 12. Entonces me volví para ver de quién era la voz que hablaba conmigo. Y al volverme, vi 7 candelabros de oro. En medio de los candelabros vi a uno semejante al Hijo del Hombre. O sea, que hay veces que Juan tiene que decir se parece a, es semejante a, porque las palabras se quedan cortas. Y cuando Juan dice Hijo del Hombre aquí, no solo está hablando de la humanidad de Jesús, también está haciendo referencia a una visión que encontramos en Daniel 7, donde dice, en las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que se dirigió al anciano de días y fue presentado ante él y le fue dado a este hijo de hombre. Le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es un dominio eterno que nunca pasará y su reino uno que no será destruido. Este es el Hijo de Hombre. Pues este Hijo de Hombre, Rey sobre todas las cosas, pues Él es descrito con varios símbolos en los próximos versos. Sígame aquí. Dice que Él estaba vestido con una túnica que le llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Para ser bien sencillo, Jesús en su majestad. Jesús nuestro Rey. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como la blanca lana, como la nieve. Esa es la imagen de la sabiduría de las canas, que es lo más que se puede acercar a la sabiduría eterna de Jesús. Y Jesús tiene toda la sabiduría porque Él es eterno, porque Jesús es de eternidad a eternidad. También dice que sus ojos eran como una llama de fuego. O sea que el Señor tiene una mirada incómoda. Hay gente que te miran y tú los puedes mirar a los ojos. Y hay gente que te mira y uno como que... El Señor tiene esa mirada. Tiene esa mirada incómoda que penetra hasta lo profundo de tu ser y te conoce mejor de lo que tú te conoces a ti mismo. Sí. Sus pies se parecían al bronce bruñido cuando se le ha hecho refulgir en el horno. Esto nos muestra que Jesús es juez sobre todos y sobre todo. Y también nos muestra que Él es fuerte y que Él es alguien en quien nosotros podemos refugiarnos. Dice, su voz como el ruido de muchas aguas. Y entre tantas cosas que eso significa, también significa que el llamado de Él es imposible de ignorar. Si Él te llama, a ti no se te va a pasar. Dice el verso 16, en su mano derecha tenía 7 estrellas y de su boca salía una espada aguda de 2 filos. Su rostro era como el sol cuando brilla con toda su fuerza. Quiero pausar un momento. Yo les dije que este libro se comunica a través de imágenes y de símbolos, ¿verdad? Eso es algo que no es muy familiar para nuestra cultura. Nuestra cultura occidental, en vez de responder a las imágenes y los símbolos, nosotros respondemos más a los datos. Queremos datos. Pero en el libro de Apocalipsis, Dios nos da su revelación a través de símbolos y a través de imágenes, porque los símbolos y las imágenes pues tienen un efecto en nuestros corazones que los datos nada más no pueden tener. ¿Entienden lo que digo? ¿Hace sentido lo que estoy diciendo? La Biblia usa imágenes y símbolos, porque esas cosas agarran nuestro corazón de una manera que los datos solamente no lo pueden hacer.
Uno de los libros que estoy utilizando para prepararme se llama Discipulado en los márgenes. Pues su autor, Darrell Johnson, él escribe lo siguiente. Él dice, las imágenes van más allá del intelecto y a través de las emociones. Y a través de las emociones llegan a la imaginación y se apoderan de nosotros en lo más profundo de nuestro ser. Las imágenes van más allá del intelecto y a través de las emociones llegan a la imaginación, informando al intelecto y encendiendo las emociones. Pues estas imágenes del libro de Apocalipsis son efectivas. El resultado de estas imágenes en Juan, un hombre de unos 80 años que ya lo había visto todo. ¿No cree usted? Pues Juan encuentra a su amado Jesús, de quien él se recostaba hace unos 60 años. Se le aparece Jesús. ¿Y qué dice Juan? ¿Cómo estamos, pana? No dijo eso. El verso 17 dice, cuando lo vi, caí como muerto a sus pies. Y él puso su mano derecha sobre mí diciendo, no temas, yo soy el primero y el último, y el que vive, y estuve muerto, pero ahora estoy vivo por los siglos de los siglos. Y oiga esto, tengo las llaves de la muerte y del Hades. Jesús dice, yo tengo las llaves de la muerte y del Hades. Cada uno de ustedes míreme a los ojos cuando yo les digo esto. Jesús dice, yo tengo las llaves de la muerte y del Hades. No hay circunstancia que esté fuera del control de nuestro Salvador. Voy a concluir en este punto. Jesús se le aparece a Juan en medio de su sufrimiento. Y la respuesta de Jesús al sufrimiento de Juan y la respuesta de Jesús al sufrimiento de la iglesia es declarar que Él es el primero y el último. No lo saca de la situación, se presenta Él mismo. Yo soy el primero y el último. Amada iglesia, Jesús te dice a ti en esta mañana, yo soy el alfa y la omega. Amada iglesia, Jesús te dice en esta mañana, yo soy el alfa y la omega. Yo soy el alfa. ¿Qué significa eso? Significa que la vida no es un accidente. Como dice en Juan 1, en el principio era el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. El verbo, Jesús, es el alfa. La vida no es un accidente y tu vida no es un accidente. Jesús es el omega. Él es el final de nuestro camino. La historia entera se dirige hacia Él de una manera inevitable. A cada uno de nosotros, crea usted en Él o no, a cada uno de nosotros nos toca reportarnos a Él al final de nuestro camino. ¿Sabe por qué? Porque es Él quien tiene las llaves de la muerte y del Hades. Ahora, si tu principio tiene importancia y tu final tiene importancia, entonces tu vida en el medio también tiene importancia. Entonces tu vida en el medio también tiene significado eterno. Entonces tu vida en el medio pues también tiene propósito. Y si ya estás en Cristo, mira, si tú estás en Cristo en esta mañana, Jesús es el alfa y la omega. Deja de jugar a la iglesia ya. Toma esto en serio.
Lo que Jesús dijo que va a hacer en la Biblia, lo va a hacer porque Él es el testigo fiel. Deja de jugar a la iglesia. Derrama tu vida en servicio a Él, porque Él viene con las nubes y todo ojo lo verá. Gracias, Señor. Y cuando tus ojos lo vean, tú vas a desear en tu corazón haberte dedicado más a Él. Vas a lamentar cada vez que jugaste a la iglesia. Yo lo voy a lamentar. Ahora, si tú estás aquí y tú no conoces a ese Salvador todavía, no esperes. ¿Sabes por qué? Porque Él viene con las nubes y todo ojo lo verá. Y ninguno de nosotros sabe ni cuándo va a llegar ese día o si se nos va a acabar la cuerda primero. Así que mientras le pido al equipo de adoración que tome sus lugares, yo quiero invitar a todos ustedes a que renovemos nuestro pacto con este Jesús. El Jesús que nos ama y nos libertó de nuestros pecados con su sangre. Vamos a hacer eso participando en la mesa del Señor.